texto, el cual hemos leído, fue escrito por el profeta Isaías. Se le conoce como el profeta evangélico. Estos textos que nosotros hemos leído, algunos de ellos fueron recopilados hace alrededor de 100 años antes de Cristo. Es decir, que estamos hablando de más de 2100 años de recopilación. Y algunos hechos de ellos ocurridos en el libro de Isaías fueron ocurridos muchos antes, alrededor de 700 o 722 años antes de Cristo. Gloria a Dios. Y me imagino yo, y me sorprende mucho esto, al ver a alguien el cual Dios utiliza profetizar acerca de alguien que va a venir años y cientos de años después. Esto es algo que para el ojo humano es increíble, pero para el que cree sí sabe de lo cual le estoy hablando. Entonces, cuando nosotros somos libres para adorar, tenemos que entender qué es pasar por la cruz. ¿Qué es el entendimiento que nos da el Señor cuando pasamos después de la cruz? No podemos ser libres para adorar si entonces no pasamos por la cruz. Vemos que primeramente dice libres para adorar porque estamos viviendo el presente. Pero el tiempo de la cruz pasó, pero todavía sigue presente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hay una cosa que me llama mucho a la atención cuando nosotros somos libres para adorar. Y es un texto que me llamó a la atención, al cual el Señor me susurró ahorita. Y fue cuando Jesús le dijo a los discípulos que a ellos les convenía que Jesús se fuera. Pregúnteme por qué. ¿Por qué a ellos les convenía que Jesús se fuera? Porque le iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Que el Espíritu Santo no se iba a manifestar en el hombre sin antes Jesús pasar por la cruz. Porque antes de Jesús partir de la tierra tenía que pasar por la cruz. Y hay un dato importante el cual yo estuve analizando e investigando, y es acerca de los azotes que le dieron a Jesús. La Biblia aquí no me registra exactamente cuántos azotes, cuántos latigazos le dieron a Jesús. Hay muchos. Usted va a encontrar que algunos creen que fueron 300 azotes. Gloria a Dios. Vamos a decir, los romanos, realmente la ley de ellos era darle los azotes a quienes se le iban a cumplir, pero eran 13 azotes que se le daban. El apóstol Pablo, en el libro de segunda carta de los Corintios, capítulo 11, su verso 24, él dice que 5 veces había sido azotado por los judíos. 40 menos 1, es decir, que por cada azote le daban 39 latigazos, y del 40 solamente le sacaban 1. Es decir, que de las 5 veces que el apóstol Pablo fue azotado, imagínense las veces que azotaron a Jesús, porque los azotes se daban dependientemente del delito el cual ellos hacían. Pero en este momento estamos viendo un delito entre ellos, el cual no era realmente un delito, porque Jesús vino a cumplir algo el cual se le había encomendado en la tierra. Algo que nunca había sucedido aquí en la tierra. Ocurrió el suceso más grande y excepcional que ha podido ocurrir en toda la historia, y fue el momento de crucifixión. ¿Sabe por qué? Para usted poder entender esto, yo no sé si alguno de ustedes estuvieron en los 3 días de ayuno que se proclamó aquí en la iglesia de Dios Fuente de Salvación Unida, donde hubo rompimiento, donde hubo quebrantamiento, donde hubo lloro, donde hubo quebranto, donde hubo, gloria a Dios, personas que lloraron, donde hubo personas que se arrepintieron, donde hubo personas que se humillaron, donde hubo personas que supieron entender el llamado, gloria a Dios, que hay después de la cruz. Esto no es un acto de no profetizar y de hacer milagros, de profetizar y de hacer milagros. Somos humanos y cometemos muchos errores, cometemos muchísimas cosas que son falta delante de la presencia del Señor, pero hay algo que mueve a Dios, y es cuando un corazón es contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Eso es algo que mueve el cielo, mueve la tierra, mueve los ángeles, el Espíritu Santo desciende, y algo tiene que suceder en un hombre, en una mujer, en un adolescente, en un joven, cuando se humilla delante de la presencia del Señor. Pero todo esto sucede, ¿sabe cuándo? Cuando pasamos después de la cruz, porque vemos el precio, el pago que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, por amor a nosotros, gloria a Dios, para elevarnos a nosotros. Y para nosotros ser elevados, primeramente tenemos que descender, tenemos que humillarnos, tenemos que ser como niños para
entonces el Señor hace hundirnos y entender lo que es el sacrificio de la cruz y ser libre para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Usted no sabe lo que se siente es predicar con libertad. Usted no sabe lo que se siente es adorar, alabar con libertad. ¿Cómo podemos adorar si tenemos un corazón sucio? ¿Cómo podemos adorar si tenemos odio, rencor? Porque para entender lo que significa la palabra liberación hay que entender lo que es cautividad. Porque no hay liberación si no hay cautividad. Primero hay cautividad para entonces pasar la liberación. Gloria a Dios. Porque una persona cautiva es alguien que depende o está cautiva de algo o de alguien, lo cual no le conviene. Hay muchas personas que están atadas con las drogas. Hay muchas personas que están atadas con el alcohol. Pero hay personas que están atadas con cosas en su interior que es lo más profundo. Porque el alcohol se puede dejar bajo una decisión, haciendo sacrificio. Pero lo que está dentro del corazón necesita ser procesado. Amén. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Ven lo que el Espíritu Santo me ministra ahora. Los azotes que le dieron a Jesús fueron físicamente. Pero los azotes que tú estás sufriendo son los que te están atacando en tu mente y en tu corazón. Lo que tú estás viviendo es que muchas veces tienes que quedarte callado porque estás recibiendo muchos azotes. Pero cuando tú haces silencio es cuando el Señor está trabajando. Cuando tú haces silencio y recibes los azotes, no te quejes por eso. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que tener el gozo. El mismo Señor nos dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos encontremos en tribulación, cuando nos encontremos en pruebas, en dificultades. No es gozo, es sumo gozo que tenemos que sentir cuando nosotros seamos azotados. Gloria a Dios. Hay azotes que vienen del enemigo, pero que son cosas que el Señor permite para nosotros ser procesados, para entender algo. Porque hay alguien que tú le vas a ministrar y le va a decir: mira, yo pasé por ahí, yo pasé por algo más difícil. Y va a ser la palabra alentadora que tú le vas a dar a la persona para entonces ellos ser libres. Porque tenemos que entender que simplemente con pronunciar la palabra de nuestros labios, que son palabras que salen directamente del corazón, procesado bajo el Espíritu Santo, son cosas que vienen de lo alto, gloria a Dios, a través del mismo Espíritu. Y simplemente con esa misma palabra que tú le des al hermano, el Espíritu Santo entonces va a ministrar en la mente, en el corazón de alguien. Gloria a Dios. ¿Cuánto están sintiendo la presencia de Dios aquí en este lugar? Somos libres para adorar porque Jesús pagó el precio en la cruz. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, Juan 8, verso 31 hasta el verso 32. Inclusive eso está plasmada, gloria a Dios. Esa cita bíblica está plasmada en el escudo de nuestra bandera República Dominicana, que dice: Jesús, llamando a los judíos que habían creído en él, primer dato, creer, que habían creído en él, le dijo: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quizás los judíos que estaban ahí quizás estuvieron pensando: pero ¿y de qué verdad me está hablando a mí? Porque los judíos criticaban mucho a Jesús, muchos de ellos, principalmente los fariseos. Pero Jesús mismo da la palabra, porque la misma Biblia tiene su paralelo. Él dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de ¿quién? De Jesús. Esa es la verdad. Porque el mismo Jesús dijo, Juan, gloria a Dios, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Es decir, que Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Hay muchos científicos que están buscando la forma, gloria a Dios, de buscarle la solución a las cosas, sin saber que la mejor solución es la verdad, sin saber que la mejor solución viene después de la cruz, sin saber que la mejor solución es el mismo Jesús. Porque esa es la palabra, esa es la verdad.
la cual nosotros recibimos, la cual nos da libertad. Y cuando recibimos la libertad, aún nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma tienen que dar testimonio de quién hemos creído. Donde el cáncer tiene que desaparecer, donde las enfermedades incurables, sin importar el nombre, tienen que desaparecer, porque es simplemente un dato creer en esa cruz, creer en lo que sucedió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5 verso 22 y verso 23 nos habla de muchas cosas que recibimos, beneficios que recibimos después de la cruz. Ese texto nos habla acerca del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Y dice al final de ese verso que contra tales cosas no hay ley. ¿Contra cuáles? Porque dice el verso 24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El apóstol Pablo es quien está hablando aquí. Que los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Mientras estuvimos en los días que creo que fue en el segundo día o en el tercero, yo estaba leyendo un dato acerca de un señor llamado Dominic. Estamos hablando del siglo XIII, es decir, estamos hablando de más de 700 años atrás. Dominic era el fundador del orden de los predicadores. Y él decía, un dato importante, que el que domina sus pasiones es el dueño del mundo. Mientras que nosotros demos el testimonio a las personas que nos rodean de nuestro estilo de vida, entonces estamos gobernando a esas personas. Esas personas nos van a seguir a nosotros por el estilo de vida que llevemos. Entonces esa persona va a responder al llamado, porque se va a preguntar por qué él actúa así. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la raíz de la cual esa persona actúa de tal manera? ¿Por qué lo hace así? Porque si yo le hago tal cosa, él me responde de la manera inesperada. Me hace sentir humillado. Me hace sentir, gloria a Dios, como que tengo que humillarme, como que tengo que seguir en los pasos. Esas personas, gloria a Dios, cuando vean tu estilo de vida, nuestro estilo de vida, entonces van a investigar por qué es la razón de la cual nosotros actuamos así. Entonces, cuando esa persona investigue, gloria a Dios, esa es una persona que visita la iglesia, es una persona que cree en Dios, es una persona que tiene algo dentro de él que yo lo quiero. Yo quiero ser igual que esa persona, porque yo no puedo hacer lo que él hace, yo no puedo caminar como él camina, yo no puedo hacer las cosas que él hace, yo no puedo ver la materialización de esa persona, gloria a Dios, a través de mí. Quiero actuar como esa persona actúa. Y es porque cuando nosotros dominamos esas pasiones, entonces esas personas nos van a seguir, porque tú eres un ejemplo. Tú eres un protagonista que Dios ha preparado para vivir en esta tierra y para impulsar movimiento, para impulsar avivamiento, para impulsar valores, para impulsar amor, para impulsar paz, amor, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas entonces las vamos a transmitir a aquellas personas que realmente la necesitan. Gloria a Dios. Gloria a Dios, te adoramos. Isaías dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Isaías está, gloria a Dios, parado y diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. El renuevo, la raíz, es aquella que sale de David, el cual llamado Jesús, quien vino como nosotros. Vino así a sí mismo como carne, como humano, a sí mismo como nosotros. Se bajó de rango, vamos a decir así en poca palabra, sin dejar de ser Dios, simplemente para darnos un ejemplo. Fue niño, fue adolescente, gloria a Dios, fue joven, fue adulto, para simplemente pasar por un proceso y darle a entender a la humanidad que nosotros sí podemos. Gloria a Dios. Porque dice la palabra que él tuvo sujeto a pasiones. Pero el dato importante que más
me gusta de esto es que dice que en Él no hubo imperfección, sino que hubo perfección. Él fue perfecto, en Él no hubo pecado. Aunque nosotros haya pecado, gloria a Dios, hay algo que nos quita el pecado del mundo y es la paz de Jesucristo. Y es la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Y eso es lo único que nos permite ser libre para adorar. Es lo único que nos permite botar esas lágrimas. Amigo, tú que estás aquí presente y amigo que me esté escuchando aunque no esté en el templo, porque yo sé que hay alguien que me esté escuchando en este momento. Si tú en este momento estás recibiendo un momento de convictación donde sientes algo en tu corazón, es porque el Señor te está haciendo un llamado especial para que tú también seas libre para adorar. Porque tú, amigo que está presente, que me esté escuchando, eso que tú estás sintiendo se llama Espíritu Santo. Porque eso que tú estás sintiendo no hubiese sido enviado si no fuera por el sacrificio. No hubiese sido enviado si no fuera por el sacrificio en la cruz. Y voy a saltar el último versículo para no cansarle. Y dice el verso 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Gloria a Dios. Hay muchas personas que dan cosas y datos. Por eso le digo a usted ahorita que hay muchos que creen que Jesucristo recibió 300, otros dicen que fueron 39. Algunos dicen que fueron 39 porque quizás tienen un dato el cual se ha de manifestar. Que muchos, o sea, eso fue algo que investigué, que existen alrededor de 39 tipos de enfermedades. Dentro de ellas, géneros de enfermedades, porque hay miles y miles de enfermedades. Pero hay, según el dato que yo estoy investigando, hay 39 tipos de enfermedades, que dentro de cada uno están conglomeradas muchas enfermedades. Entonces, algunos dicen que esos 39 latigazos fue para cada enfermedad, para cada latigazo que le dieron a Jesús. Entonces, mientras cada latigazo que le daban a Jesús, entonces íbamos nosotros a ser curados. Entonces, el verso 53, que es el verso 5, que es lo que dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y dice que el castigo de nuestro paso fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Yo no me baso en lo que diga tal científico o en lo que diga tal persona. Yo me baso en lo que dice la Biblia. Si la Biblia me dice que por su llaga hemos sido nosotros curados, es porque si cada sanidad que se ha manifestado en el ser humano de manera milagrosa, es porque sucedió por cada latigazo. Gloria a Dios. Y para reflexión y para terminar este mensaje, yo quiero que usted piense en todo eso que Jesús tuvo que padecer simplemente por amor a nosotros, para que fuésemos libres para adorar. Y lo más importante de esto, para que recibiésemos la salvación. Piense en todos esos azotes. Ojalá fueran 300, 600, yo no sé cuántos fueron específicamente. Pero imagínese por cada azote, esos latigazos, esos látigos, la flagelación, cómo se preparaba. Donde en la punta no era al igual que como usted ve esos látigos que preparan en algunos lugares, de que para darle a los perros y para también guiar a las bestias, para guiar quizás algunos bueyes, vacas. No fueron así, que esos látigos se ven como en forma de un material que es como de saco, o vamos a decir de lazo, de un material, vamos a decir plástico. No fue así. La flagelación que se preparaban antes era con punta de hueso y de metal. Imagínense todos esos latigazos que le daban a Jesús. Cuando Jesús subió en esa cruz, yo me imagino, como dice Isaías, que no hubo parecer en Él. Yo imagino todas sus llagas, simplemente por amor a nosotros, todos esos latigazos que le dieron en la espalda, en los pies, en el pecho, vamos a decir en la cara también.
Gloria a Dios. Imagínese, yo no quiero que usted simplemente me escuche. Imagínese esto. Trasládese a ese lugar, trasládese al Gólgota. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, padeció algo terrible en la tierra. La prueba que tuvo que padecer Job fueron grandes. Perdió todo lo que tenía. Perdió sus hijos. Imagínese usted perder su hijo, que perder todos los hijos, que venir una noticia detrás de otras y ver y escuchar tantas y tantas pruebas y tantas dificultades. Todo eso lo padeció Job, y lo último que le quedaba fue su esposa. Y su esposa lo único que le dice es que maldiga a su Dios y que se muriera. Y entonces Job dijo: Jehová Dios quitó, Jehová Dios sea el nombre de nuestro Dios bendito. Si Job padeció por tanta prueba, imagínense Jesús. Lo de Jesús no fue sus hijos, fuimos usted, fuimos nosotros. Más de 7,000 millones de habitantes existen en la tierra, vivos. Imagínense todos los que han muerto, los que estuvieron vivos y los que seguirán vivos. Por todo y por amor a cada uno de nosotros. Todo eso lo tuvo que padecer por amor a nosotros. Porque hay un precio el cual Jesús dio en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que accionar, gloria a Dios, por todas estas cosas. Y es por esto que hemos venido delante de la presencia del Señor y hemos venido humillado delante de Él, gloria a Dios, diciéndole: Señor, perdóname, porque yo sé que he fallado. Señor, perdóname, porque yo sé que no lo he hecho de la manera correcta. Señor, perdóname, porque yo quiero ser una persona diferente. En este momento yo te pido, Señor, que tú quite la venda que hay en mis ojos y que quite todo lo que hay en mi corazón que está impidiendo que ese velo se rasgue en dos. Ya el velo está rasgado, el velo se rompió en dos. Ya no hay que crucificar corderos, ya no hay que crucificar, gloria a Dios, animales. Simplemente el cordero, el cual fue inmolado, fue uno solo y fue Jesús. Y ya Él lo hizo una sola vez y por todas. Y simplemente nos toca tomar una decisión delante de la presencia del Señor y ser limpio delante de su presencia y de glorificarle, de exaltarle, simplemente de adorarle. Donde quiera que usted está, entonces usted hace un altar de adoración al Señor. Donde quiera que usted está, hace un altar de glorificación al Señor. Así que póngase de pies en este momento y glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted siente que tiene que llorar, llore, que es un momento especial de usted adorar, de usted romper. Gloria a Dios. Porque tiene que haber un rompimiento, tiene que haber un quebrantamiento para el Señor moldear y hacernos de nuevo, como un barro cuando se rompe y se le da forma, se le da mejor forma del alfarero. Y el alfarero que murió en la cruz del Calvario resucitó. Él ha resucitado para darnos la forma